Ya, continuamos con esta jornada de la doctora Pinto. A continuación tenemos el tema de alteración del balance hidromineral o alteración de, bueno, balance hidromineral, ¿ok? Dado por una estudiante, pero esta vez de la doctora Marta, aunque tiene cierta similitud con lo que es la doctora Pinto. No se preocupen que ella les va a decir qué es lo que pregunta la doctora Pinto, ya está instruida en eso. Y bueno, les cedo la palabra. Ya, a ver. Buenas noches, chicos. ¿Se me escucha con claridad? Sí, aún sí. ¿Me pueden confirmar, por favor? ¿Sí? Bien. Con respecto al tema de hoy día, voy a necesitar que principalmente tengan bien claro lo que son los valores de los principales electrolitos, ¿no? Para el balance hidromineral. Así que, si se lo saben, ya que tengo entendido que su examen es mañana, perfecto, ahí ya tienen un punto clave, porque siempre suelen preguntar lo que son valores. Aquí vamos a hablar de estados, ¿no? Cuando hay disminución de los valores de los electrolitos o cuando hay un aumento de electrolitos. Vamos a dar principalmente énfasis en todo eso. Así que voy a necesitar que, por favor, mi primer punto clave de que se lo sepan de memoria. Esa tabla de valores, principalmente de sodio, potasio, calcio, magnesio, bien aprendida. ¿Sí? Y hoy, para que tengan un poco más de, no sé, relación del tema, vamos a ver un par de casos clínicos y un par de ejemplos para que relacionemos más el tema. ¿Ya? Ahorita les hago, ahorita les presento pantalla. Ya, ¿me confirman si se puede ver la pantalla? ¿Se ve la presentación, chicos? Sí, ¿no? Bien, ya. Para este punto, como les decía, principalmente vamos a necesitar lo que son los valores. La doctora Hidalgo maneja otros valores y la doctora Marta y la doctora Pinto, yo tengo entendido que manejan la misma tabla de valores. Como estamos hablando de balance general y lo que es la descompensación de estos valores, esto que me confirmen si tenemos esa tablita de acá, por favor. Ahorita ya vamos a entrar una tabla y me confirman si tenemos la misma tabla. Esta de acá. Sodio 135, 145 miliequivalentes litro como valores normales, potasio 3,5, 5,5, cloruro, esa parte cloro, nunca van a mencionar como cloro, siempre es cloruro, por si les agarran con alguna de incisos, recuerden que no es que se diga cloro, es cloruro en el cuerpo. Y acá tengan en cuenta que calcio y magnesio los tengo como valores miliequivalentes litro, pero tengo entendido que también se usa otro valor, que no es miliequivalentes litro, sino miligramos de cilitro, creo. ¿Me pueden confirmar si tenemos la misma tabla de valores, chicos? Chicos, necesito que participen. Su examen es mañana. Ustedes son los que tienen que estar más activos. Ya. Voy a suponer de que sí, si en caso ven algún valor que no esté correspondiente a su tabla, ustedes se tienen que basar netamente en la tabla que tienen, ¿ya? Porque de ahí sale su examen. Vamos a empezar con un pequeño caso clínico acá. Dice, paciente de 35 años de edad ingresa a emergencias en mal estado general. Refiere un dolor abdominal típico de tipo cólico. Refiere la ingesta de pollo con mayonesa en la noche anterior. Presenta antecedentes de colecistitis aguda a repetición. Se sacan lo que son signos vitales, como presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y temperatura. Ya. En sí lo que nosotros queremos ver es esta parte, la parte del hemograma, de lo que es la urea, la creatina. Chicos,
En su tabla tienen también valores de urea y creatina, por si acaso, esa parte es lo que quiero que tengan en cuenta. Si ustedes tienen su tabla valores de urea y creatina y lo ven más elevado esta parte o disminuido, ahí vamos a darnos en cuenta, sin tomar en cuenta todo lo demás, ¿no? Vamos a tener en cuenta ahí de que ahí tenemos un desbalance, hay un desequilibrio, porque o bien está aumentado o bien está disminuido. El caso clínico no traten de resolverlo, porque acá ya nos dicen, ¿no? Colecistitis, por aguda, por repetición, pues claro, porque comió pollo con mayonesa la noche anterior. Eso para darles un ejemplo, ¿no? Que cuando uno pide lo que es un ionograma o cuando pide algún análisis, siempre hacemos la comparación de valores normales y vemos si están aumentados para que eso nos ayude a orientar lo que es el diagnóstico del paciente. Eso solo como un ejemplo, no traten de resolverlo. Ahorita vamos a entrar a la teoría. Bueno, balance hidromineral o también como decimos, ¿no? El balance entre los electrolitos. Como les dije, importante principalmente que tengan en cuenta el valor técnicamente normal de los electrolitos. De sodio sabemos que es de 135 a 145. Cuando tenemos en sí un desbalance, digamos, de sodio, una hiponatremia o una hipernatremia, esto nos lleva, ¿no?, a que decimos, pucha, hay un desbalance de mi equilibrio normal, de mi equilibrio natural. Y bueno, si el equilibrio natural o normal de mi cuerpo está con algún problemita, algún desbalance, como decimos aquí, decimos que ya no está pues en un estado de ósmosis, ya no está en un estado de equilibrio normal. Entonces, todo estado en el que mi cuerpo no esté en equilibrio me lleva pues a una patología o bien me lleva a un estado en el que no esté mi cuerpo en correctas condiciones. Acá podemos ver en el diagrama, principalmente, ¿qué podemos relacionar aquí, no? Con respecto a fisiología o incluso a lo que era a histología, que el cuerpo en sí está compuesto por células, que la célula tiene un medio interno y un medio externo. Desde ahí es importante tener en cuenta lo que es el equilibrio, porque, a ver, una pregunta así al azar, ¿qué electrolito o ion es el que es más abundante extracelular de estos 5 que tenemos acá? Sodio, potasio, cloruro, fósforo y magnesio. Acá fósforo tenganlo en cuenta como fosfatos en sí. El Chicos, sodio, Ausi. El sodio, exacto. Y entonces, si el sodio es más abundante extracelular, ¿qué electrolito es más abundante intracelular? Potasio. 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 Esto entre las cargas positivas. Ahora, si tengo más sodio extracelular y más potasio intracelular, ¿cómo sé, digamos, de que mi medio externo es electropositivo y mi medio interno es electronegativo? Es porque hay un equilibrio, porque hay otro ion que predomina intracelularmente. ¿Cuál es ese otro ion? Magnesio. Tienen en cuenta, ¿no? Va por ahí. Iba a decir cloruro, cloruro electronegativo, predominante intracelular. En sí, intracelular tenemos, como les decía, acá no tengan en cuenta el fósforo, sino el fosfato, ¿ya? Hay otro dato para estar así, ¿no? Tenerlo en cuenta. Si ya avanzaron con el tema del balance hídrico, ¿no? Sabemos que el cuerpo, pucha, dice la teoría que somos 70%, 70, 60% agua, pero si nosotros tocamos lo que es la consistencia de nuestra piel, nuestros músculos en sí del cuerpo, no somos líquidos, digamos. Pero entonces, ¿cómo sabemos que el cuerpo es 60-70% agua? Porque sabemos que la mayor cantidad de agua se encuentra intracelular, más que extracelular. Y eso también lo sabemos por histología, ¿no? Para hacer relación de temas anteriores. ¿No se ven las diapos, chicos? Creo que se ve. Yo sí las veo. ¿O no? Yo sí las veo. Sí, porque me están viendo acá en los de que no lo están viendo. Lo que estoy diciendo es netamente es del concepto. Alteración, regulación de los líquidos corporales, tiene que ver justamente con los iones y también tiene que ver con la composición de la célula. Estamos haciendo como un pequeño repasito para que relacionemos, ¿no?, este tema, porque la teoría yo sé que ustedes ya la repasaron, pero seguramente les queda uno que otro concepto como que diciendo, pucha, ¿y esto de qué me sirve o dónde se entra, digamos? ¿No me escuchan bien?
Yo lo escucho bien. Una disculpa, yo sé que no tengo ahorita internet, estoy pasando mi internet de mi teléfono, así que una disculpa de antemano si es que se me escucha entrecortado. Voy a tratar de repasar cada concepto un poco para que no se nos pierda nada, ¿ya? Pero recapitulando, hablábamos de los principales electrolitos, su composición, los valores normales, que si había una alteración de los valores normales es que ya mi cuerpo no estaba en ósmosis, no estaba en un estado de equilibrio. No estaba en homeostasis, osmosis, homeostasis. Entonces se pierde ese equilibrio. Ya. Y bueno, entonces ese equilibrio también tiene que ver mucho en relación con la concentración de agua y también la concentración de electrolitos. Estamos haciendo un repaso de qué electrolitos tenemos más extracelular, cuáles tenemos más intracelular, que eso lo saben tanto por histo, por fisio más que todo deberían saberlo. Y bueno, hacíamos también ese énfasis, ¿no? Si ya avanzamos lo que es balance hídrico, sabemos que el cuerpo tiene un gran porcentaje de agua, pero ¿cómo sabemos de que el cuerpo tiene un gran porcentaje de agua? No tiene pues esa consistencia líquida, es porque el agua se encuentra en equilibrio con el medio externo de la célula por medio de este balance hidromineral, por medio de los electrolitos que sí tienen carga, y esta carga ayuda justamente a tanto la difusión de agua como también a mantener el equilibrio. Estamos sirviendo todo eso. Creo que hasta ahí vamos viendo, chicos. Hicimos un pequeño repaso, así conceptos simples. A ver, acá decíamos. Vamos a preguntar así general. Si el valor de sodio es de 135, 145 milicalorías por litro, y yo presentase a un paciente con un valor de, digamos, 130 milicalorías por litro, ¿estoy hablando de qué caso? Pues les doy dos opciones. Estamos hablando de una hiponatremia o una hipernatremia. Chicos. ¿Me están siguiendo? ¿O es? Exacto. Dije un valor de 130 en equivalente litro en sodio. Una hiponatremia. Ahora, si yo he hablado del caso, perfecto, una hiponatremia. Si yo hablo en el caso, ¿no?, de que presento una paciente que tiene un índice de potasio de 6,5, digamos. Ahora estamos hablando de una hipocalemia o hipercalemia. Ahí por si no saben, ¿no? Al potasio se le puede decir también calemia, hipercalemia o hipocalemia. No estoy diciendo calcemia, estoy diciendo calemia. K porque el potasio se abrevia con la K. Por eso se puede decir o hipo o hipercalemia. ¿Una hipercalemia? En ese caso era una hipercalemia, claro. Un desbalance. Bueno, ahí voy diciéndolo, ¿no? Es como que un poquito raro, digamos, encontrar un paciente que le hago un le hago un examen, ya, y veo que sus balances, que solo uno, digamos, está un poco elevado. No voy a, pues, medicarlo o darle, no sé, más líquidos o meterle una sonda o algo, darle suero, solo porque uno de sus electrolitos esté un poco elevado, digamos que sodio esté con 146. No voy a decir que es una hipernatremia de golpe, porque ya sea por lo que uno consume, ya sea por la actividad que uno hace, esos valores también pueden variar. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De que no voy a darle a mi paciente un tratamiento así extenso o expenso solo porque tiene uno que otro valor un poco alterado. Esto se alteran también, ya lo van a ver en fisiología, suelen cambiar o modificarse dependiendo de las actividades, ¿no?, que haga el paciente. Por ejemplo, no es lo mismo el estado de un atleta, que trabaja todo el tiempo en la oficina, o no es la misma concentración de sodio en una persona que se alimenta correctamente diariamente a uno que consume mucho alimento procesado, cena todos los días pollo o alimentos rápidos. ¿Entienden? Así que ahí hay que tener también eso en cuenta. Principalmente, ¿qué les digo para su examen de mañana? Estos valores aprendidísimos. Bueno, estos no, los de su libro, por favor.
cualquier cosa, ¿no?, que quieran referir a su examen o tengan ustedes alguna duda, básense en la biografía de la doctora, siempre. Aquí, para repasar un poco lo que era balance hidromineral y la relación justamente con los electrolitos, vamos a ver que el cuerpo justamente cómo tiene pues esta relación, ¿no? Entiende que el cuerpo está buscando ese equilibrio. Tenemos que entender que el cuerpo posee osmoreceptores y receptores. Los osmoreceptores, ¿a qué van a estar ligados? A si mi cuerpo presenta sed, a si hay una diuresis, si hay una pérdida de líquidos, se van a activar los osmoreceptores. Mientras que lo contrario, ¿no? Si se activan los osmoreceptores, es porque acaban actuando lo que son mis neurotransmisores y lo que son mis hormonas. ¿Esto con qué fin? Con el fin de o bien reabsorberme líquidos para aumentarme la presión, para no perder tanto líquido, o con el fin de desechar líquidos. Si ven que mi cuerpo está con harto líquido. ¿A qué me refiero esto? Cuando digo harto líquido, me refiero a casos de edema, me refiero a casos de ascitis, me refiero a casos de extravasación de líquidos, donde hay un exceso de líquidos que es anormal, digamos, no están dentro de la célula, está en un espacio que no corresponde, entonces el cuerpo va a activar justamente un mecanismo para desechar estos líquidos que no deberían estar, ¿no? Que están en exceso, que no están en el lugar correcto. Mientras que lo contrario, ¿no? Cuando uno pierde líquidos, ya sea porque desecha mucho líquido, ya sea que porque está bajo de presión, ya sea porque, no sé, se ha desangrado, uno busca reponer líquidos. El principal tratamiento para una desangración o a un paciente que se esté desangrando es reponer líquidos antes que reponer sangre, porque el cuerpo busca principalmente mantener ese equilibrio. Y ese equilibrio va muy de la mano, como les decía, del agua y de los electrolitos. Porque ¿qué sabemos por teoría? Por donde va sodio, ¿qué le acompaña? Chicos, su examen es mañana. Estos son términos. Agua, lógico. Donde va sodio va agua. H2O. Son términos sencillos. Y estos son como para relacionar. Esto no es complicado, digamos. A ver. Ya, esto vamos a tener más entendido acá. Siguiendo ese término, ¿no? Lo que decíamos principalmente, donde va sodio le sigue agua. Y decíamos, ¿no?, que el cuerpo es sólido y no es líquido, pero sabemos que predomina, ¿no?, lo que es el porcentaje de agua en el cuerpo. Entonces, ¿cómo es que yo sé que mi cuerpo está en ese equilibrio? ¿Cómo sé que mi cuerpo repone agua, pierde agua cuando lo requiere? Es que el cuerpo hace lo que es un proceso de pérdida de agua sensible e insensible. Esa pérdida insensible es como les decía, ¿no? No voy a compararme el físico de un atleta con alguien que no hace ejercicio, digamos. El atleta pierde más agua porque está en constante sudoración. Cuando uno respira también pierde cierto porcentaje de agua. Cuando expira también aumenta su porcentaje de agua. Entonces, cuando decimos pérdida insensible de agua, estamos hablando de la evaporación de la piel y también lo que es el tracto respiratorio. Y cuando hablamos de pérdida sensible es por donde conocemos, ¿no? Por los desechos. Sudor, orina, heces. Creo que también tenían un cuadrito en el balance hídrico de cuánto se pierde en orina, cuánto se pierde en heces y cuánto se pierde en sudor. Principalmente, ¿en cuál de esas tres creen que se pierde más agua o más líquido? ¿En orina, heces o sudor? Pero que es lógica, chicos. En la orina. En orina. O sea, uno no tiene que medir, ¿no?, para saber cuánto está perdiendo de líquido, pero se da cuenta. Estoy perdiendo harto líquido al momento de hacer la micción. Ahora piénsenlo, ¿no? Pensemos este caso. Un paciente de que tiene problemas para realizar la micción, ¿qué hace el cuerpo? Digamos, se llena de líquido. Si se llena de líquido, el paciente se va a encontrar hinchado. Si se encuentra hinchado, se encuentra inflamado. Entonces, como que uno lo analiza. Si el paciente no puede orinar, se retienen pues muchos líquidos. A pesar de que lo sude o lo transpire, o sea, pues entonces no va a ser la misma cantidad que se pierda por la orina. Eso, para tenerlo un poquito en cuenta. Ya lo vieron eso en balance hídrico, ¿no? De cuánto se pierde en orina, ese sudor. O en su teoría yo sé que lo han repasado. Por favor, chicos, y si no, piénsenlo, recuerden y veamos eso ya. Vamos entonces ahora con los casos, ¿no? Decíamos hiponatremia, la alteración de los valores de sodio cuando están
Valores de sodio cuando están debajo. Acá no le hagan caso. Dice leve, moderado y severo. Ya sabemos que el valor es de 135, 145. Yo tenía ahí como que un memotécnico que según yo bajaban de 5 en 5 y así yo ya calculaba, digamos, cuando era leve, moderado y severo. Pero revisando bien la teoría, no aplica en todos los electrolitos, ¿ya? Tengo entendido que solo aplicaba en sodio, en potasio y, si no me equivoco, también en cloruro, ¿ya? En los demás electrolitos, como son calcio y magnesio, la pérdida o aumento de esos electrolitos tiene que ser mínima. Ahorita van a ver por qué, principalmente en calcio y magnesio, porque tienen una función importante en lo que es el sistema cardíaco, en lo que es el músculo. Lo vamos a ver más adelante. Pero ahorita empezando por sodio, digamos. Aquí tenemos la división leve, moderado y severo. Eso tanto cuando hablamos en hiponatremia como en hipernatremia. Entonces vamos a vernos, si veo a un paciente con una hiponatremia leve, más o menos, ¿cómo se va a encontrar? Principalmente, como les digo, no, esto también depende mucho de las personas. Por ejemplo, una hiponatremia leve en un paciente atlético no lo va a sentir, digamos, porque está acostumbrado a perder líquido por medio del sudor, por medio del cansancio, está acostumbrado, digamos, a tener mayor resistencia. Entonces, no lo va a sentir tanto como una persona que no está acostumbrada a hacer ejercicio o actividad física, que una vez que pierda sodio y tenga una hiponatremia leve, pucha, va a ser más claro o más evidente, ¿no?, su sintomatología. Asimismo, en una hiponatremia moderada y severa. Aquí en severa, como les dije, no, tengan en cuenta que va bajando en 5 en 5. Acá dice menos a 115 y acá menciona menos 120. Pero recuerden que si es de 135 a 145, leve 130, moderada de 120 a 125, severo menor a 120. Aquí ya está pues súper bajísimo, menor a 115. Entonces, entre 120 y 125, una hiponatremia moderada. Piénselo, ¿no?, otra vez, pero vamos a pensar. Hiponatremia, presento poco sodio en mi cuerpo, entonces presento poco líquido, digamos. Mi paciente se va a encontrar medio que deshidratado porque le falta el sodio. Entonces le falta el sodio, le falta el líquido. Este paciente, si dijimos que el cuerpo es líquido, la célula requiere el líquido, requiere este equilibrio entre sodio, líquidos y potasio, va a presentar principalmente lo que es letargia, se va a presentar cansado, va a presentar cierta cefalea y confusión, porque le falta lo que es ese volumen sanguíneo. Entonces, pucha, acá yo voy a pensar, está letárgico. La doctora Marta menciona, ¿no?, que un paciente que está deshidratado, ¿qué órgano es lo primero que voy a ver que se encuentran en un estado de deshidratación? Ya que los órganos vemos que están dentro, ¿no? ¿Cómo yo puedo saber que a sus órganos les falta líquido? Voy a verlo en los ojos. Voy a ver sus ojos hundidos en su cavidad ocular. Van a estar hundidos principalmente. La boca reseca. El paciente cansado. Sintomatología de una deshidratación. ¿Y cuando sabemos que es una deshidratación electrolítica? Cuando lo vemos justamente así, letárgico y aparte con los ojos hundidos. Un dato ahí, ¿no, chicos? Acá tenemos un lindo cuadrito. Vamos a empezar con esto. Entonces, en el caso de una hiponatremia, vamos a ver primero desde donde dice normo. ¿Me siguen, no, con la diapositiva? ¿Ven el diagrama todo? Ahorita yo les voy a explicar el diagrama, no sé. Ya, bien. Vamos a empezar entonces con una normovolemia que dice exceso de fluido extracelular sin edema. Entonces, ¿qué me dice esto? Ha habido un desequilibrio entre sodio, potasio, entre la bomba, ha habido un desequilibrio, entonces si hay un desequilibrio entre sodio, a eso le va a acompañar el agua. Ya, entonces dice un déficit de glucocorticoides, hipotiroidismo, estrés físico-emocional, drogas, intoxicación con agua o síndrome de insuficiencia de la hormona antidiurética. Entonces, ¿esto qué me quiere decir? En el síndrome de la insuficiencia de la hormona antidiurética, la hormona ya me dice antidiurética. Si me hace déficit de esta hormona, el paciente tiene problemas, ¿no?, para hacer la micción. Tiene problemas para desechar los líquidos. Asimismo, si no me desecha líquidos, pues ¿qué pasa, no? Se aumenta lo que es líquido en mi cuerpo, aumenta lo que es una presión y va a haber reservación de líquidos. Eso que va a provocar una intoxicación. Algunas drogas, hay estrés físico y emocional.
¿cómo puede ser? ¿No les ha pasado de que hay ocasiones en las que uno se siente hinchado, come algún alimento y se siente hinchado? Muchas veces cuando comen un alimento pesado, esos alimentos pesados también vienen con un exceso de sal, o cuando comen principalmente pollito, digamos, uno se come hasta hartarse. Ese estado de hinchazón también puede ser por la retención de líquidos, porque recordemos, uno no solo come la comidita, en este caso el pollito, así por así, digamos, lo acompaña siempre con su sodita, y ahí tengo una ingesta de líquidos, tengo una ingesta de sal, y si no lo desecho rápidamente, digamos, porque, no sé, tengo clases, o estoy muy estresado y no me da la gana de ir al baño, entonces que tengo una retención de líquidos. Pero no es una retención de líquidos severa, porque yo estoy como normovolémico. No es que estoy, súper hinchado con asitis. No, es que estoy simplemente hinchado porque no he realizado la micción. Entonces, ¿qué es lo que hay principalmente? Una restricción de agua. ¿Restricción de agua dónde? En mi cuerpo. Todo por estas cositas de acá. No sé si se deja entender el concepto. Estamos hablando de una hiponatremia en un estado normovolémico. O sea, no presentas volemia, pero sí presentas un estado de hinchazón. No presentas una extravasación de líquidos, pero sí presentas un estado de hinchazón. A eso se refiere. ¿Por qué? Porque hay una restricción de líquidos o restricción de agua. Me avisan ya, chicos, si es que estoy yendo muy rápido o si es que algún término no se entiende. O si me tienen que corregir, también corríjanme. Pero como saben, yo pasé en sí con Marta, pero igual el tema es similar con Pinto. Sí, ¿no? Acá que dice sodio urinario, milimoles litro, más del 20%. ¿Se entiende, no, el ejemplo? O sea, principalmente, apréndanse los valores, apréndanse cuándo es hipovolemia, bueno, cuándo es hipernatremia, hiponatremia, hipercalcemia, hipercalemia, hiper. Y si ustedes dominan eso, ya por lógica vamos viendo, según la fisiología y según cómo actúan e interaccionan estos electrolitos con el agua, qué signos y síntomas puede presentar cada paciente con respecto a estos desbalances. Ahora dice acá una hiponatremia hipovolémica. Una hiponatremia hipovolémica es cuando hay una disminución de líquidos, pero también hay un aumento de lo que es el sodio. Si acaso sodio urinario más del 20%, una disminución de líquidos. Entonces, ¿qué dice? En la pérdida renal puede ser por el exceso de diuréticos, puede ser por déficit de minerales. Mineralocorticoides, ¿no? Eso no. Nefritis, pierde sal. Nefritis sabemos que es una inflamación en sí en la nefrona, ¿ya? Esto obviamente, si hay una inflamación al nivel de la nefrona, me va a impedir un buen filtrado, lo que es una reabsorción de sodio. Pierde sal cerebral, bicarbonaturia. Esto lo van a ver más en fisiología. Cetonuria, diuresis osmótica. Ya la diuresis osmótica es cuando uno también pierde lo que es glucosa y urea, porque sabemos que en la primera porción de lo que es el túbulo carotenoideo proximal se debería resolver toda la glucosa. Aquí no me refiero a la pérdida de sodio, me refiero a la pérdida de glucosa y urea. La glucosa debería reabsorberse totalmente, pero ¿qué pasa? En el caso de los pacientes diabéticos, ellos pues ya no la reabsorben, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Una diuresis con glucosa y urea, una diuresis osmótica. Aquí que se hace la reposición de suero salino que también es el suero fisiológico. ¿Saben lo que contiene el suero fisiológico, no? Sí, ¿no? No quiero estar hablando así nomás, chicocos. El suero fisiológico tiene 0,9%, si no me equivoco. 0,9% tiene cloruro de sodio. Sí, ¿no? Chicos. Ahorita voy a sacar una pregunta incorrecta a ver si se dan cuenta de que está correcta o no. Pérdida extrarrenal. Yo sé que las doctoras también les mostraron de que hay casos, ¿no? En vómitos. Si estamos diciendo que perdemos líquido en las heces, estamos diciendo que perdemos líquido sudando, es lógico, ¿no? Que también va a haber una pérdida masiva también de líquidos cuando estamos en casos de vómito o diarrea. Ahora que hay que tener en cuenta, estamos hablando de líquidos que se encuentran en lo que es el tubo digestivo. Aquí no debería, digamos, que haber una gran concentración que digamos de sodio que se vaya a reabsorber nuevamente a mi sangre. Entonces, aquí lo que hay es mayormente pérdida de líquidos que son parte de mi cuerpo.
que en cierta parte también me ayudan a mantener lo que es un equilibrio entre todo mi organismo, digamos, porque ¿qué es cómo decirlo? ¿Qué es un estómago si no tiene líquidos, si no tiene alimentos? Solo le queda el ácido y el ácido que va a producir úlceras. O sea, vamos así con esa lógica. Ahí está, quemaduras, sudor. Las quemaduras, ¿por qué? Porque van a producir lo que son ampollas, y esas ampollas que van a tener extravasación de líquidos, principalmente de ¿qué? Agua. A eso se refiere a una hipovolemia y otra, hiponatremia hipovolémica, o sea, mayormente pérdida de líquidos. Y aquí tenemos ya una hiponatremia, pero esta vez con una hipervolémica, ¿no? Acá ya está el edematoso. ¿Qué decíamos? Estos casos vamos a decir que eran como que eran leves, ¿no? Que aún se podían resolver, principalmente en el normovolémico y en este caso que es la pérdida extrarrenal de vómitos, diarrea, tercer espacio o en algunas quemaduras. Hablo de quemaduras pequeñas, no tan grandes tampoco. O sudor fibroso y quístico. Pero cuando hablamos de una hiponatremia hipervolémica, edematosa, es cuando estamos hablando ya de casos macizos, ¿no? De pérdida de líquido. Hay una disminución del sodio. Como no hay una disminución del sodio, también hay como este desequilibrio en el agua. El agua suele seguir al sodio, pero si este no se encuentra, bueno, entonces se desequilibra ese equilibrio que había entre la célula y el sodio y la concentración de agua intracelular o líquido intracelular. Entonces, como esta extravasa los espacios extracelulares, me produce lo que son ya los edemas. ¿Y esos edemas dónde vamos a verlo más? En fallo renal agudo crónico, pues claro, porque el riñón es el principal órgano que me defeca o me desecha lo que son los líquidos que ya tienen que ser desechados del cuerpo, para que eso no se acumulen, como dijimos acá en el caso del normovolémico, o en el síndrome nefrótico, fallo cardíaco y cirrosis, que dice restricción de agua. Una restricción de agua maciza, no es como acá en el normovolémico, que era un poco más leve. En este caso, cuando hablamos ya de fallo renal o fallo cardíaco, cirrosis o síndrome nefrótico, ya estamos hablando de una restricción maciza de agua en el cuerpo. ¿Qué me lleva a qué? Vamos a ver principalmente edema. Principalmente el edema lo vamos a ver en los miembros inferiores. Cuando hablamos de problemas cardíacos, lo van a ver edema en el rostro. Van a ver edema en el rostro. En el caso de lo que son problemas renales, van a ver que las pacientes se llenan de líquido o en los piecitos, digamos, hay edema en los miembros inferiores. Acá ¿cómo se dice acá? Un dato más sencillo, digamos. ¿A quién no le ha pasado que ha recibido algún familiar que viene de lejos o ha viajado en flota, principalmente en flota? Aquellos que viajan en flota largas distancias refieren justamente que llegan acalambrados, adoloridos. Muchas veces decimos que es por la mala posición del viaje, ¿no? Pero hay otro signo que nos mencionan, que vienen con los pies hinchados. ¿O no les ha pasado? Me van a decir que no. Chicos, participen. Estoy dando ejemplos muy fáciles. ¿Quién no ha tenido un paciente o un familiar así, digamos? Sí, ¿no? Creo que es un ejemplo general. Bueno, ahí tenemos un ejemplo básico, digamos. ¿Por qué es que este paciente o esta persona llega con los pies hinchaditos? Porque como el viaje es largo, el chofer pues no se da mucho el tiempo de parar. Esto también yo tengo entendido, o según mi lógica, lo vamos a ver más en mujeres que en hombres, porque los hombres tienen esa facilidad, ¿no? De hacer sus necesidades, hacer la micción en medio del camino, se puede decir de una forma vulgar, pero a veces hay mujeres que son un poco más delicadas en ese asunto, que prefieren aguantarse, ¿no? Aguantarse todo el recorrido, y más si es un viaje tan largo, digamos, La Paz-Santa Cruz en flota. Imagínense, es todo un día reteniendo líquidos. Entonces, por lógica, ¿qué si no vamos a ver al llegar nuevamente a su parada? Las mujeres van a mencionar que tienen lo que es un hinchazón en los piecitos. Y no suele ser muy grave, a menos de que tengan algún problema cardíaco o algún problema renal. Eso para que lo tengan, ¿no? Ahí como información. Y hagan, si quieren, la prueba, digamos, cuando vengan algún familiar que venga de lejos, pregúntenle cómo llegó. Les va a mencionar justamente eso. Hablo de viajes en flota, a viajes largos. Lo primero que les van a referir es hinchazón en los pies y que justamente le duele el cuerpo, ¿no? Acalambrado, se siente acalambrado o adolorido. Es por eso, por la retención de líquidos en sí. Tratamiento, si en la diapositiva menciona algún tratamiento farmacológico, lo ignoran, por favor, porque ustedes no están aún avanzando fármaco, pero sí acá dice un tratamiento lógico, ¿no? Mantenimiento de la volemia adecuada, es a través de qué
a través del ejercicio, a través de buenos hábitos ¿cómo puedo decir esto? No son hábitos de higiene, pero sí mencionamos de que son hábitos con respecto a la micción y a la defecación. Ustedes, esto para que lo apliquen también en su día a día, no pueden simplemente aguantarse y luego querer ir, digamos, cuando les convengan, porque el cuerpo sabe cuándo ya tienes retención de líquidos, ya sabe cuándo tiene que expulsar lo que tiene que expulsar, y ustedes, si lo reprimen, hacen que el cuerpo inconscientemente se acostumbre, que con el tiempo le cueste más hacer esta acción voluntaria, digamos. Así que eso, mantenimiento de la volemia adecuada, elevación paulatina del sodio sérico, eso ya dijimos, ¿no? Por reposición de lo que era suero fisiológico en el caso de que tengamos un paciente deshidratado, eliminación de exceso de agua y obtención de concentración de sodio sérico normal. Eso no. Bueno, si ya hablábamos de la hiponatremia, ahora vamos a hablar de la... Chicos, su tema es largo. Su tema es muy largo. Yo solo hablé de hiponatremia ahorita. Y ahorita vamos a hablar de hipernatremia. Y yo tengo clase. Pero quiero saber si realmente se está entendiendo el tema para continuar. O si quieren repasar algún temita o algún concepto. Sí. Y hablando de hiponatremia y hipernatremia, ahora yo también quiero ir al baño. Ya, vamos a continuar un poco más. Por lo menos voy a tratar de explicarles hasta ver. Estamos en natremia, sodio, potasio. Ya. Voy a avanzar un poquito más rápido, chicos. Me va a hacer en lo que están las diapos. Y les paso si quieren la diapo a esta, pero principalmente, como les digo, su bibliografía tiene que ser la diapositiva de la doctora. Estos en sí son solo ejemplos para que vayamos relacionando un poco el tema y digan, ya se acuerdan del concepto, digan, sí, esto tiene por lógica esto. A veces algunos exámenes se resuelven por lógica, digamos. Lo principal yo creo que en este tema es saberse los valores y diferenciar una hiponatremia, una hipernatremia, qué signo va a presentar y así. Ahora decimos una hipernatremia, pérdida excesiva de agua libre y ganancia excesiva de solutos constante en sodio. Aquí hay una contradictoria, digamos. Si yo gano, por lógica, ¿no? Si yo tengo harto sodio en mi cuerpo, también debería tener harto líquido. Pero acá me dice la mención de que pierdo excesivamente agua y me queda una concentración de sodio. Entonces, en este caso tengo lo que son los electrolitos alterados, pero una disminución de mis líquidos. Manifestaciones clínicas en el sistema nervioso, o en irritabilidad, llanto, esto no es bebés, a llanto agudo. Vamos a ver más este llanto agudo en los bebés. Los bebés sabemos que son los que tienen mayor porcentaje de agua, ¿no? Creo que son 70%, 70-80% agua. Y entonces es muy fácil de que ellos se deshidraten porque solo se alimentan de leche materna. Entonces, una ingesta de sólidos no hay. Entonces, solamente realizan micción, toman líquido, realizan micción, toman líquido. Entonces, el llanto agudo de manifestación clínica como una hiponatremia, lo vamos a ver más en hipernatremia vamos a verlo más en recién nacidos. Convulsiones, coma y evento vascular cerebral. Ahora, ya, todo lo que tenga que ver con nervioso, se lo voy a dejar más como relación con fisiología, ya, para así avanzar. Pero tengamos en cuenta el evento básico, ¿no? La bomba sodio-potasio, del sodio-potasio, digamos, salen dos sodios, entran dos potasios, no, salen dos sodios, entra un potasio, ¿no? ¿Me corrigen? Ahí en esa parte. Chicos que están en fisio básico. Ya, el punto. Está la bomba sodio-potasio, está el equilibrio entre sodio-potasio intra y extracelular. Sabemos que potasio es una menor cantidad intracelular, mayor cantidad de sodio extracelular. Entonces, hay un desequilibrio en este principio básico de la célula. ¿Cómo creen que se va a realizar una correcta sinapsis, digamos? Empecemos desde ahí, desde lo más básico. Si hay un desequilibrio en estas manifestaciones de una hipernatremia, no hay un correcto funcionamiento de las células, y eso también me incluye lo que son las neuronas, y estas son fundamentales de que haya un correcto funcionamiento para que se realice la sinapsis. Si no, pues no se abren los canales correspondientes a cada neurotransmisor y nada, termino en un estado de desequilibrio total. Y eso va a producir lo que son ya las convulsiones y el coma. Hipernatremia.
Tratamiento. Deshidratación por hipernatremia, diabetes insípida central y administración de exceso de solutos. Como decía, aquí en esta parte donde dice furosemida, lo que tenga que ver con fármacos, no, la furosemida es un diurético muy potente y por eso es que hay esa pérdida del sodio, que luego el sistema se encarga de resolver la mayor cantidad de sodio, por eso es que me produce una hipernatremia. Así que esa partecita, solo para que lo tengan en cuenta. Diabetes insípida central, desmopresina y restituir volemia. Claro, en todo caso de que haya una disminución de líquidos, uno prioriza la reposición de líquidos, principalmente por suero fisiológico, y de deshidratación hipernatrémica. ¿Cuándo creen que se puede producir una deshidratación hipernatrémica? O sea, una deshidratación hipernatrémica me refiero a que hay una alta concentración de sodio en el cuerpo, pero no hay la misma concentración de agua. Y si yo sigo la lógica de que el agua sigue al sodio, me deja con esa duda, ¿no? ¿Por qué tengo tanta cantidad de sodio, pero no de agua? Esto principalmente yo les diría que ocurre en los vómitos o cuando presentamos pacientes con diarrea, digamos, porque estos son ya desechos que no tienen una alta concentración de sodio, tienen restos de comida, tienen restos de otros alimentos, tienen restos de jugo gástrico, pero, igualmente son líquidos. Y si yo desecho mucho estos líquidos en mi cuerpo, igual me queda en un estado de deshidratación, pero sin alterar lo que son mis electrolitos. Conseguir un descenso progresivo del sodio sérico tras las horas, ya. No, esa es una ecuación, no se vayan a chipar con eso. Tampoco, ya. Lo que me estoy saltando, chicos, no le tomen mucha importancia, son unos cuadritos como el índice de peso con respecto al índice de sodio, agua y demás. Creo, según yo, no entra, digamos, en su temario con Pinto. No entra. Pero esta partecita sí, digamos, dice un obeso con índice de masa corporal. También por lógica, digamos, si tengo una persona, vamos a decir, obesa, ¿ya? Cuando digo que es obesa, tiene un índice de masa corporal aumentado. Si tiene un índice de masa corporal aumentado, tiene más tejido que requiere de más líquido, requiere de más líquido y requiere de más fuerza o nutrientes, digamos, del cuerpo, lo cual me lleva también a un estado de desequilibrio, ¿no? Porque mi paciente es obeso, es más pesadito, tiene más musculatura, tiene más que musculatura, tiene más grasita, digamos, ¿sí? Entonces, requiere más de todo mi cuerpo, requiere más de mis electrolitos, requiere más de mis líquidos. Y ahora aumentenle eso de que si requiere tanto, no me deseche igual. Entonces, también hay una retención de líquidos, hay una retención de electrolitos y hay un desequilibrio también. Por eso es que la obesidad es una enfermedad que realmente tiene que ser tratada. Principalmente, ¿con qué? Con el ejercicio, con una buena alimentación, y así ya se controla lo que es su presión y demás. Potasio. ¿Cuánto es el valor de potasio, chicos? En valores normales. Ya, no estoy hablando de una hipopotasemia o hiperpotasemia. Chicos. No es 3.5 y 4.5. Ya, 3.5, 4.5. Aquí en mi diapo yo lo tengo hasta 5.5, pero por eso yo les dije, básense netamente en los valores de la doctora Pinto, por favor. Ya, no quiero errores. Así que si las diapos de la doctora dicen hasta 4.5, ya se hace lo que dice la doctora. Entonces, con respecto al potasio, el potasio corporal total regulado por el balance externo, distribución relativa entre espacios, extracelular, intracelular. Lo mismo que decíamos, ¿no? De que hay un balance entre intracelular y extracelular, principalmente el potasio donde se encuentra, intracelular. ¿Y de dónde uno obtiene potasio en sí? De los alimentos externos que uno consume. El cuerpo sabe cuánto tiene que consumir de potasio y cuánto tiene que desecharlo y cuánto es lo requerido. Severidad de las manifestaciones clínicas en relación al potasio. Ya.
¿Por qué el potasio es pues tan importante? Hay cuadros clínicos que relacionan al déficit o al aumento de potasio con problemas cardíacos. Así que aquí vamos a dar un poquito más énfasis en esto, ¿no? Ese valor sérico de potasio, principalmente entre 3,5, 4,5 dijimos que era normal, ¿no? Entonces, si este llegase a disminuir un poquito, solo 0,5, acá como dice el primer caso, hasta 3, va a ser asintomático. El paciente no va a presentar pues un gran desbalance, no va a presentar un gran problema del desbalance, porque es una variación mínima que tranquilamente el cuerpo va a reponer con un poco de actividad física o en alimentos o durante el día. Así que ahí no prestamos mucho, como que no hacemos un escándalo, digamos, por eso. Pero ya la cosa cambia si hablamos de 1, digamos. Si decíamos ya de 3, pasamos a 2,6, 2,9, ya mi paciente está en un caso de hipocalemia o hipopotasemia leve. ¿Qué va a presentar ahí? Lo que decimos normalmente, debilidad general, calambres, se va a calambrar más seguido. No sé si han sentido lo que es cuando se les entumece alguna extremidad, principalmente los miembros inferiores. Solamente también un poco por esto. O en otros casos es la fatiga. Fatiga más por... no, eso dice contrariedad, dice fatiga y debilidad generalizada. Principalmente debilidad generalizada, calambres y lo que es la constipación. Ahora, hablamos de una moderada si ya tenemos de 2 a 2,5, o sea, de 2,5 a 2 equivalentes litro del valor sérico de potasio. Bueno, en este caso sí decimos, ¿no?, de que el paciente se encuentra en una debilidad generalizada, tiene calambres, tiene constipaciones, estos entonces van a presentar como que con signos más fuertes, se hace presentar más seguido, y ahí uno tiene que relacionarlo un poco más con el potasio. Y ya si hablamos menor a 2, que ya es menor a 2, ahí ya presenta lo que son arritmias, alteraciones electrocardiográficas, parálisis ascendente. El potasio es, al igual que el calcio, son electrolitos que van de la mano con los problemas cardíacos, chicos. Aquí lo vamos a ver un poquito. Hipocalemia, principal etiología por un defecto en su aporte o pérdida excesiva intra o extracelular, ya, cuadro clínico. Debilidad muscular, ilioparalítico, arritmias, alcaloides metabólicas. Ahora, para que uno entienda, ¿no?, por qué tiene relación con lo que es mis células cardíacas, volvemos nuevamente al principio fisiológico, ¿no?, de la bomba sodio-potasio, que, bueno, si tengo este déficit de potasio, no hay pues cómo me funcione correctamente la bomba sodio-potasio. Yo dije, repasen fisio porque va muy de la mano con todos estos ejemplos, ¿ya? Entonces, ahí hay un déficit, ahí hay un problema. Cuando hablamos de contractibilidad muscular, tanto para músculo esquelético, para músculo liso, también tenemos el mismo principio, ¿no?, del potasio. El potasio, donde se va a perder más, se pierde más en diarreas. Eso lo mencionaba la doctora Marta, que según se perdía más en diarreas. Pero en pacientes cardíacos se presentan, ¿no?, justamente en el electrocardiograma, o se presentan lo que son algunas arritmias por déficit de potasio. Ahora, o una hipocalemia o hipopotasemia. Tratamiento para este caso. En el caso de ser una hipopotasemia o una hipocalemia severa, de que estamos presentando valores menos de 2 equivalentes litro, ahí sí se hace una reposición de potasio. Acá dice cloruro de potasio o acetato o citrato de potasio. Solo en esos casos. Porque como les digo, el cuerpo es sabio. Cuando estamos presentando problemas leves o incluso antes que leves, un desbalance de tan solo 0,5 equivalentes de diferencia, no es pues tan requerido aumentar lo que son líquidos o poner lo que son electrolitos, reponer electrolitos, porque el cuerpo mismo va a saber cómo reponerlo. Pero hablando de casos como medios o severos, especialmente en los severos, ahí sí se debe hacer una intervención, principalmente en qué electrolito les dije, en potasio y en calcio, y también en magnesio. En sodio no tanto, porque sodio, el cuerpo, como les dije, principalmente por el sistema renal, tiene pues cómo reabsorber sodio y sabe cuándo desechar sodio. Pero por el resto de electrolitos como ser potasio, calcio y magnesio, ahí sí. Ahí sí se requiere de una reposición, principalmente cuando hablamos de casos severos. Intravenoso está indicado en pacientes graves con síntomas musculares o cardíacos. Acá lo que les decía, lo mismo. Cloruro de potasio, un equivalente kilogramo hora en solución a glucosada.
Solución glucosada, esa pues tiene glucosa y electrolitos. Pues digo, en esta parte lo que son tratamientos, si ven fármacos, no le presten mucha atención, ¿ya? Pero solución glucosada, yo creo que sí lo aprendieron junto con lo que son suero fisiológico, suero Ringer, lactato Ringer lactato y demás. Sí lo avanzaron, ¿no, chicos? La composición de los sueros. Y bueno, si está en su temario de la doctora Pinto, les recomiendo repasarlo y si no, no me hagan caso. Lo verán más adelante si les da curiosidad. A ver, tratamientos. No, aquí esto me entra a énfasis porque habla de lo que son fármacos. Aquí enceno más con cloruro de potasio y con acetato de citrato de potasio. Con tal de que tenga potasio, me va a reponer lo que es el electrolito de potasio. Reglas de oro de potasio, no más de 40 mil litro por vena periférica. Ya, esto también me voy a saltar, chicos, no me hagan caso en esa parte. Ya, hablábamos de hipopotasemia, ahora vamos a hablar de hipercalemia o hiperpotasemia. Ya les dije, no se confundan con el término. Capaz ahí también les pueden hacer una pregunta y tomarlos por sorpresa, ¿no? En el caso de una hipercalemia, hipercalcemia y por hipercloremia. No se confundan con los nombres. Léanlo con cuidado y van a saber de qué electrolito se está hablando. Lean con calma las preguntitas también. Lo más frecuente es que exista una disminución por la eliminación renal de potasio, insuficiencia renal, alteraciones tubulares y poliesteranismo, también por defectos de entrada y distribución. Lo mismo, ya dijimos, ¿no? Que tanto si hay un aumento o una disminución del electrolito, me está hablando de un desbalance entre el medio interno y el medio externo de mi célula. Si hay un desbalance entre estos medios, el ejemplo más básico es la bomba sodio-potasio, que es básica, se encuentra creo en casi todos los procesos fisiológicos. Entonces, si tengo por lógica ese término, voy a decir pues que tanto en la contracción muscular, tanto cardíaca, músculo esquelético y músculo liso, va a haber un desbalance o no va a haber un correcto funcionamiento. Entonces, ¿qué va a provocar esto? Un cuadro de hipercalemia o hiperpotasemia me va a provocar mareos, náuseas, debilidad muscular, arritmias, hipocalcemia. Les dije que iba de la mano la hiperpotasemia y la hipercalemia, o sea, los electrolitos o solutos potasio, calcio y magnesio suelen ir mucho de la mano, hiponatremia y muerte. Ay, terrible. Esto igualmente ténganlo en cuenta, ¿no? Si decíamos que lo máximo su compañero mencionó 4,5 minicalentes litro, yo tenía 5,5 minicalentes litro, vamos aumentando de 0,5 minicalentes en adelante, pero si yo ya estoy entrando en un cuadro de 7 minicalentes litro, ya estoy hablando de un caso un poco más, y es ahí donde ya se tiene que reducir el potasio en el cuerpo. La terapia irá dirigida a proteger el miocardio, estabilizar las membranas, mover el potasio del espacio extracelular al espacio intracelular, eliminar el potasio del organismo. Quédense con eso, no los voy a meter tanto con el tratamiento. Calcio. Existen 3 formas de calcio circulantes. Iónico, 45%, libre no ionizado, 15%, ligado a proteínas, 40%. ¿Dónde encontramos mayor porcentaje de calcio? ¿En qué órgano? Eso es básico, chicos. ¿Qué órgano tiene mayor cantidad de calcio? Y es como que mi fuente principal de calcio, que si mi cuerpo requiere de calcio, va a recurrir a este órgano para sacar calcio. Los huesos. Los huesos, lógica. Todo es por lógica, chicos. Todo es por lógica. Entonces decíamos, ¿cuánto tienen ustedes en calcio? ¿Cuánto es el valor de calcio, chicos? Chicos, valor de calcio, normal. Ahí yo lo tengo en miligramos de decilitro, pero como les digo, ustedes lo deberían tener en minicalentes litro. Depende de qué les pida la doctora. A nosotros la doctora Marta nos pedía convertir de miniequivalentes litro a miligramos de decilitro. Así que por eso necesito que me digan cuánto es el valor de calcio. Valor normal. Nadie. Ni siquiera con el libro aladito. 10 miligramos por decilitro, dice aquí.
10 miligramos de cilitro, creo que es mucho, yo tengo 8,5 y eso creo que era menos. Ya, lo repasan por favor, chicos, ya saben, si su examen mañana, básico que se sepan los valores normales, ¿ya? Y recuerden tenerlo principalmente en mini equivalentes litro. Sí, mini equivalentes litro. Miligramos de cilitro no se usa, creo, mucho. Calcio iónico, nosotros solo usamos para hacer tratamientos, pero bueno. Inferior a 1 milimol litro iónico, ya. Causas de una hipocalemia. No, hipocalcemia. Sigo con calemia, sigo con potasio. Ya, hipocalcemia. Insuficiencia renal, siempre. Tengan en cuenta eso, ¿no, chicos? ¿Qué va a ser la primera afección que me provoque un desbalance electrolítico o hidromineral, un desbalance entre líquidos y electrolitos? Siempre sospechen de un problema renal, porque el riñón hace tanto en lo que es la filtración glomerular, en la filtración de líquidos y electrolitos, en los desechos, en qué se queda y qué se va, que, pucha, si yo veo valores elevados o muy bajos, tengo que primero pensar en eso, un problema renal. En este caso se traen sepsis, quemaduras. ¿Por qué creen que un paciente quemado presenta un desbalance hidromineral o hidroelectrolítico? No solo con un caso de hipocalemia o hipercalemia. ¿Por qué creen que un paciente quemado presenta justamente un desbalance, ¿no? Un desbalance. Porque el líquido intracelular sale afuera, pues, al líquido extracelular, por la destrucción de las células. Sí, bien, me gusta. ¿Alguien más que tenga otra teoría? O sea, no está mal lo que dijo. Sí, alguien que tenga, no sé, otra teoría loca por ahí. Chicos, ¿están durmiendo? Yo también quiero dormir, ¿saben? Ya, pero mi examen más bien no es mañana, digamos. Bueno, o sea, siguiendo la lógica de su compañero, sí, se destruyen las células, vamos a decir, del epitelio. Y bueno, entonces, ¿qué me queda? Me queda el líquido expuesto. Pero hay que saber también que el cuerpo, pues, pucha, si han visto pacientes quemados, van a ver que dependiendo del grado de la quemadura, estos forman lo que son o bien úlceras o van a formar lo que son... Ay, ¿cómo se dice esto? Cuando se llena el liquidito... ¿Queloides? No son queloides. Ay, se me fue, está en la punta de mi lengua. A ver, alguien que piense por mí, chicos. Ampollas. Ampollas, esas ampollas con líquido. Yo sé que más de uno cuando se quemó hace una pequeña quemadura leve, le sale una ampolla y lo primero que quiere hacer es reventarla. Pues ahí tienen el claro ejemplo de un desbalance hídrico, digamos. Se daña una célula, como se daña la célula, hay como que se forma esta ampolla, se llena de líquido, buscan, ¿no?, también aliviar lo que es la quemadura y la inflamación de la zona. ¿Con qué? Con líquido de su cuerpo. Pero en un paciente que está hiper quemado, ¿no? Una quemadura, te estoy hablando de una quemadura severa, esos pacientes quedan totalmente chamuscados, quedan totalmente carbonizados. ¿Por qué? Porque el calor mismo ha secado, digamos, todas sus células. Las ha destruido y así mismo las ha secado. Entonces, en quemaduras, un paciente sí pierde líquido porque el mismo cuerpo busca reparar esa quemadura, busca rehidratar a las células, busca reparar esa zona afectada. ¿Con qué? Con líquido. Por lógica, ¿no? Fuego, agua. ¿Qué hace? El cuerpo sigue la misma lógica. Tengo agua y la uso. Técnicas de depuración extrarrenal. Esto, como dije, problema renal. Ahí hay un desbalance. Insuficiencia hepática. Insuficiencia hepática, ¿por qué? También la insuficiencia hepática, lo primero que va a producir también lo que es una hipertensión portal, va a producir lo que es una asitis. Si ven un paciente que tiene un abdomen hinchado, un abdomen bien hinchadito, ¿no? Pero por casos de asitis, no porque esté gordito, primero que nada, ¿no? Ustedes van a sospechar de lo que es una insuficiencia hepática, porque recordemos por anatomía, ¿no? Todo lo que requiere, todo lo que es la filtración de las venas, la vía vena porta hepática, pasan pues por el hígado. Y si hay una insuficiencia renal, hay un problema entre esta vía porta hepática, que va a quedarme pues un filtrado incorrecto
que provoca así una insuficiencia renal, o digo, una insuficiencia hepática, para ver que los pacientes con insuficiencia hepática presentan muchas veces lo que son ascitis, una inflamación o lo que es retención de líquidos en el abdomen. Politraumatismo. Politraumatismo por la misma lógica, ¿no? Se pierde líquidos porque está un paciente politraumatizado, ha perdido mucha sangre y yo qué quiero hacer, reponer líquidos, que se ha perdido lo que son, pues sangre, ¿no? Y si mi cuerpo pierde lo que es calcio, va a querer sacar justamente de los huesos más calcio para reponer el calcio perdido. Entonces, el cuerpo es sabio. Y bueno, estos son unos pequeños ejemplos, ¿no? Hipocalcemia, ya. Cuadro clínico de la hipocalcemia. Se dan convulsiones, alteraciones de la contractilidad cardíaca. Eso, chicos, por mi parte, así para avanzar un poquito más rápido, porque ya se me hizo en sí hora. ¿Cuándo vamos a ver problemas cardíacos? Principalmente en los electrolitos que son potasio, magnesio y calcio. ¿Por qué? Sigamos la lógica de la fisiología. Si yo estoy perdiendo calcio en mi cuerpo, recordemos que por fisiología muscular, el músculo requiere de calcio justamente para la contracción del músculo. Esto tanto en el músculo esquelético como en el músculo cardíaco. Entonces, si yo presento un caso de una hipocalemia, este principio fisiológico se ve pues alterado. ¿Y eso en qué se va a ver demostrado? En problemas cardíacos. Lo mismo que les dije con el potasio. Con el potasio investiguenlo un poco más. Eso, investiguenlo más. Pero con el caso del calcio, ahí tienen el ejemplo más básico, digamos. Mi corazón requiere también de calcio. ¿Por qué? Porque el músculo requiere de calcio. Y ese calcio, ¿saben de dónde lo consiguen? De la carne. El alimento que tiene más calcio es la carne. Dato a la doctora Daher. El alimento que tiene más calcio es la carne. La misma carne que uno consume, tu mismo cuerpo que también es carne, que también es músculo, requiere de calcio. O sea, es un ciclo, digamos. Laringoespasmos y arritmias. Así que tengan en cuenta eso por mi parte. Los electrolitos que tienen que ver más con los problemas cardíacos son calcio, potasio y en cierta parte magnesio también. Esto en un cuadro de hipocalemia o hipocalcemia. Tratamiento, reposición de calcio, obviamente, primeramente. Si se pierde lo que es calcio, cuando estamos hablando de una hipocalcemia severa, una reposición de calcio. No les voy a decir así fármacos o qué exactamente, pero como les dije, ustedes aunque sepan que tengo que hacer reposición de calcio porque hay un déficit de ese electrolito, entonces con eso yo creo que está suficiente. Hipercalemia, el caso contrario, cuando tengo un exceso de calcio, también va a producir un cuadro cardíaco, pero en este caso me menciona más lo que es un cuadro renal. Aquí menciona lo que son los litos, pero los litos o lo que son las piedras o riñones que se conocen no mayormente, clásicamente, no vamos a sacar de la idea de que la leche tiene mucho calcio, así que la leche no es mi principal fuente de causa de litos o piedras en los riñones, sino que una presencia de hartos electrolitos y aparte algunas sales y demás desechos en el riñón que suelen ser pesaditos, se van a cristalizar y ahí van a producir lo que son los litos, ¿ya? Pero en este caso me menciona el calcio. Presión arterial, insuficiencia renal, arritmias, vómitos, pancreatitis aguda, debilidad muscular. Debilidad muscular porque ya dijimos, ¿no? Requerimos de calcio para contractilidad muscular. Hipercalcemia. También tengan en cuenta, ¿no? Cuando digo hipercalcemia, me refiero a que un índice alto de calcio en mi sangre. No está en mi célula, ¿dónde está? Está en mi sangre. Digamos que el líquido extracelular. Y como no está donde debe estar, no cumple pues su función. Por eso es que aquí me menciona debilidad muscular. Ya no se confundan esa parte. Y si digo una hipocalcemia, voy a ver que pues, entonces ahora tengo al contrario, ¿no? Un índice disminuido del calcio. Tratamiento, siempre, ¿no? Cuando hablo de un caso de hipocalcemia, hipopotasemia, hiponatremia, mi principal tratamiento es reponer el electrolito que se ha perdido, ¿no? Que tengo disminuido. Y ahora lo contrario, si digo de un caso de hipercalcemia, hipercalemia o hipernatremia, yo lo que quiero es justamente desechar, ¿no? Que mi cuerpo deseche ese electrolito que me está causando este desbalance hidromineral. En este caso que dice una hipercalcemia,
La de base, no, esos son diuréticos, no vamos a entrar en eso, pero sigamos esa lógica ya de que si tengo mucho, quiero que disminuya, y si tengo poco, necesito aumentarlo. Ay, fosforemia. Ya, como le decíamos, no hay en sí fósforo, sino que lo que hay en el cuerpo son fosfatos. Fosfatos en el cuerpo, porque fósforo puro en sí en el cuerpo no hay. Y esos fosfatos principalmente donde se encuentran, intra o extracelular. Eso es básico. Chicos, hablo de fosfato. Grupos fosfato, intra, extracelular. Ya, los grupos fosfatos se encuentran principalmente intracelular. No se encuentra como los primeros electrolitos en la tabla que van a ver de electrolitos, porque pues no se encuentran solos. Como son grupos fosfatos, siempre van a ir unidos a otro electrolito u otro elemento. Y principalmente se encuentran intracelular porque requieren de una carga negativa. Pero para que lo tengan también en cuenta. ¿No? Ah, ya. Sí, creo que ya repasamos los ya, magnesio. Voy a repasarles magnesio más y ya. Y ya yo creo que ahí terminamos, chicos. Magnesemia, porque realmente me urge ir al baño. Ese es mi principal. Ya. Hipermagnesemia e hipomagnesemia. Ay, seguía con el micrófono prendido. Ay, ya, ni modo. Hipermagnesemia e hipomagnesemia. Hipermagnesemia, lógico. ¿Qué me quiere decir? Que tengo una mayor cantidad de magnesio que la que debería estar en mis valores normales. Sigo hipomagnesemia porque hay una disminución de los valores de magnesio en valores normales. Pero no encuentro si dice hipermagnesemia es porque tengo un valor mayor al normal, pero en mi sangre. ¿Eso qué me quiere decir? Que no se encuentra donde debería estar el magnesio, no se encuentra en sus valores normales. Generalmente es iatrogénica por administración excesiva de magnesio. Es que, claro, el magnesio, ¿cuánto lo tienen en su tabla de valores? Yo me acuerdo que en el Fisiología de Guyton, creo que era un 0,0001 o algo así, creo, magnesio, si no me equivoco, porque no me acuerdo muy bien realmente magnesio. Chicos, ¿ustedes cuánto lo tienen en su valor de sus diapos de la doctora, sus apuntes? ¿Cuánto es el valor de magnesio normal? 0,2 a 0,5. Es un valor muy bajo, ¿cierto? Entonces, ahí tienen ese término que dice, en la magnesemia en sí, si vamos a ver un caso de hipermagnesemia, es como un efecto adverso de algún uso de algún fármaco o porque el mismo médico capaz por arreglar su hipomagnesemia le aumentó demasiado magnesio y ahora tiene una hipermagnesemia. Sí, porque el magnesio el cuerpo lo regula a niveles súper bajos. Como saben, si vemos que en el cuadro lo normal es, como dijo su compañera, 0,01, 0,02, entonces se va a mantener ahí. El cuerpo sabe que no debe tener mucho magnesio. Y aquí tenemos los cuadros, ¿no? Y cuando tenemos una hipermagnesemia, trastornos neuromusculares, van a haber espasmos, van a haber reflejos alterados, pérdida de los reflejos osteotendinosos, depresión neurológica y anomalías también cardíacas. Les dije, ¿no? Los tres principales electrolitos, magnesio, potasio y calcio, tienen siempre repercusión cardíaca. Tratamiento. Aquí menciona tratamiento de calcio y eso también sigámoslo por lógica. Todo por lógica, chicos. Si yo tengo un problema cardíaco, en este caso acá decía anomalías del ritmo cardíaco y una depresión neurológica, y lo que tengo es un exceso de magnesio, vamos a decir que el magnesio se tiene que equilibrar con el calcio. Entonces yo aquí administro calcio para que eso se trate de regular, porque el cuerpo es en sí el que regula el magnesio. Ya les dije, ¿no? Hay una cantidad así bien poca, bien mínima. Eso, me salté lo de hipomagnesemia, aquí está. Hipomagnesemia, disminución de la concentración plasmática de magnesio debajo. Acá tengo de 1,4 miligramos, pero acá hay 100 miligramos de cilitro. Ustedes manejen mi equivalente es litro y ya. Y creo que al principio les mencioné, ¿no? Cuando perdemos mayormente magnesio y potasio por diarreas y vómitos, por el sistema digestivo. Pérdidas intestinales, síndrome de malabsortivos, diarreas agudas y crónicas, distribución pancreática aguda, polidistribución. O sea, por sistema digestivo van a principalmente desechar lo que es magnesio, potasio.
¿Por qué? Por diarreas y por vómitos. Eso. ¿Ya quedó alguna duda? Yo ya acabé. Chicos, ¿quedó alguna duda? Como les dije, no, eso fue solo como un repasito para ver, para que ustedes relacionen, ¿no? Porque yo sé que el tema es aburrido, principalmente menciona valores y tratamiento y cuándo es hipo y cuándo es hiper. Chicos, recalcando con lo que dijo Vale, mucho cuidado con cuando hay hipernatremia, hiponatremia, hipercalcemia, hipocalcemia, todo eso revisen bien, la doctora suele preguntar, y igual valores, por ahí les entra. Un ejemplo, cuando hay hipercalcemia y ya le tienen que poner que ha subido o que ha aumentado el valor y por qué se ha dado. Y bueno, eso en cuanto a este temita. Mucho cuidado con los valores, cuando es hipo, cuando es hiper. Eso resalta más que todo la doctora. ¿Alguna duda para el auxiliar? Eso, yo también recalcando, ¿no? Recuerden de que cuando dice hipocalemia o hipercalemia, estamos hablando de potasio, chicos. Potasio, no es calcio. Eso por si los quieren agarrar en curva. Y repasen esa lista, ¿no? De cuando es leve, moderado o grave. Yo creo que eso también es muy preguntable. Yo ya les dije, según yo, mi memotécnico era que aumentaban o disminuían de 5 en 5. Pero no es en el caso de todos, porque magnesio es un índice o un valor muy mínimo. O sea, ahí no puede haber un desbalance masivo, digamos. Ya, listo, vale, querida, muchas gracias. Ahora vamos a continuar. Seguimos, chicos, la noche, la noche joven. Y ahora vamos a ir con un tema muy importante que suele mencionar la doctora. Es ácido base. Así que, Elías, ¿estás por ahí? Buenas noches, sí, estoy acá. Ya, deja de compartir, vale, por favor. Ya, listo, vamos a continuar con Elías. Él les va a explicar un poquito más de lo que es este tema, al igual que lo que hay en alteraciones. Buenas noches, chicos, ¿se ve la pantalla? ¿Sí? Buenísimo. Me presento, yo soy Elías, estoy en tercer año y vamos a hablar sobre el equilibrio ácido-base. Este tema es bastante importante porque la doctora siempre hace hincapié en equilibrio ácido-base y en muchas de las PES, que voy a mostrar un poco de PES igual, del primer parcial. La doctora siempre pone o un caso clínico de los trastornos del equilibrio ácido-base o bien preguntas de este equilibrio. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver conceptos claves. Primero tenemos que entender qué es pH. Tenemos que saber, para entender equilibrio ácido-base, qué es un ácido, qué es una base, que también he visto que pregunta la doctora, la definición del equilibrio ácido-base, las soluciones tampón, buffer o amortiguadoras, que es un amortiguador, y cuáles son los principales en el organismo. Y el principal, de hecho, en nuestro sistema es el tampón bicarbonato, que tiene el componente respiratorio y tiene un componente renal, que ya lo vamos a ver más adelante. Conceptos clave. ¿Qué es el pH? El pH químicamente se define como el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. El hidrogenión, de acá, ahora me le voy a poner el puntero, este mismo de acá es el ion más abundante que hay en nuestro organismo. Se encuentra en forma de agua y da lugar a diversas reacciones que van a como que regular nuestro pH precisamente. Entonces, si hay una excesiva cantidad de hidrogeniones, el hidrogenión como tal nos va a determinar la acidez y la alcalinidad de nuestro organismo. Entonces, si hay una excesiva cantidad, una excesiva concentración de hidrogeniones, vamos a tener una menor
un menor número en la escala de pH. Entonces, nuestro pH se va a hacer ácido. Si hay una menor cantidad de hidrogeniones, nuestro pH se va a hacer alcalino. No sé si lograron entender esa parte o lo repito de una mejor manera. Que me avisan, chicos. Que es muy importante esto. ¿Se entendió? ¿Sí? Buenísimo. Ya, entonces cuando hay un exceso de hidrogeniones, o sea, cuando el pH se hace o más ácido, este va a alterar nuestras funciones orgánicas, porque ninguna célula, ninguna proteína, ninguna enzima va a poder funcionar en un pH ácido. Entonces, es incompatible básicamente con el funcionamiento del organismo. Lo mismo cuando se hace muy alcalina, es incompatible. Entonces, nuestro pH general se tiene que mantener neutro. Y ya vamos a ver más adelante que el valor de nuestro pH de sangre es de 7.35 a 7.45. O sea, es ligeramente alcalino, pero sigue estando en el rango neutro. Porque es así que funcionan nuestras células y es así que funciona nuestro organismo. Vamos ahora a ver qué es un ácido y qué es una base. Estas son preguntas de examen, por si acaso, que les he visto que pregunta la doctora. Entonces, ¿qué es un ácido? Es todo compuesto que diluido en agua o en alguna sustancia acuosa va a ceder su electrón, o su protón, diré, su hidrogenión. Por si acaso, el hidrogenión también se le llama protón. Entonces, si cede este compuesto, por ejemplo acá, tenemos el ácido clorhídrico. Si este, diluido en agua, libera el protón, entonces significa que este protón se va a ir a sangre. O sea, ya no va a estar como compuesto, sino va a estar solito y va a aumentar la concentración de protones. Y ya sabemos que a mayor concentración de protones e hidrogeniones va a disminuir nuestro pH, o sea, lo va a hacer más ácido. Una base es lo contrario, es todo compuesto que diluido en agua es capaz de aceptar ese protón que el ácido soltó. O sea, si nosotros tenemos mucho protón en nuestra circulación, esta base, que se llama base conjugada porque es la que se va a unir con el protón y va a formar el ácido débil, entonces esta base va a decir, oh, lo adopto, digamos, y lo adopta y se forma una base, un ácido débil y no va a alterar mucho el pH. Entonces lo que hace es agarrar el pH de la sangre, la base, o lo alcalino, agarra el pH de la sangre y disminuye su concentración. Entonces aumenta el pH y lo hace como un poquito más alcalino. De nuevo, el ácido es todo compuesto que diluido en agua o en alguna sustancia acuosa va a soltar su hidrogenión a la sangre. Lo va a dejar solito y va a aumentar la concentración de hidrogeniones, por ende va a disminuir nuestro pH. En cambio, una base es aquel que va a ver ese hidrogenión en sangre y lo va a agarrar. Entonces, no va a estar solito el hidrogenión, va a disminuir su concentración y va a aumentar nuestro pH. O sea, se va a hacer más alcalino. Muy bien. Ahora, el equilibrio ácido-base. Ahora que sabemos qué es un ácido y qué es una base, tenemos que saber qué es el equilibrio ácido-base. Es el equilibrio que existe en nuestro organismo de sustancias tanto ácidas y básicas. No tiene que haber más de uno, no tiene que haber más de otro, no tiene que haber menos de uno ni menos de otro. Tienen que estar en equilibrio. Estos resultan de una interacción, o sea que los sistemas respiratorios y metabólicos se refiere más que todo al riñón. Entonces, el pulmón y el riñón van a trabajar en conjunto. Van a trabajar juntos y van a mantener el equilibrio ácido-base. En sí, nuestro organismo como que tiende a acidificarse. ¿Por qué? Porque nosotros producimos ácidos, producimos los ácidos volátiles, que son los que se van a evaporar facilito, como el dióxido de carbono. También producimos ácidos fijos, que son los que se van a eliminar solo por vía renal, por vía metabólica. Esto también es importante. Los ácidos volátiles solo se eliminan por vía respiratoria, porque el ácido volátil es el dióxido de carbono, no se puede eliminar de otra manera. Los ácidos fijos se eliminan por la vía renal, por la vía metabólica.
No se pueden botar ácidos por la respiración, como el ácido carbónico o el ácido fosfórico. Que este ácido carbónico se disocia en esto y ya lo vamos a ver. Pero como tal, volátiles solo por respiración y fijos solo por riñón o vía metabólica. Ya, ahora, ¿qué son las soluciones tampón, buffer o amortiguadoras? Cuando nosotros ingerimos sustancias tanto alcalinas o ácidas, estas van a agregar estos componentes a nuestro organismo y van a como querer alterar nuestro pH. Si consumimos ácido, van a querer hacer más ácido nuestro pH y eso ya no se puede porque nosotros nos vamos a hacer daño. Lo mismo con sustancias muy alcalinas. Si nosotros consumimos sustancias muy básicas, muy alcalinas, nuestro pH va a querer subir y se va a hacer alcalino. Y también es dañino para nuestra salud. Entonces, para eso existen en nuestro organismo estas sustancias, las soluciones tampón, buffer o amortiguadoras. Como su nombre lo dicen, amortiguan los cambios bruscos de pH. ¿Cómo? Aquí dice que son compuestos que reducen las concentraciones de hidrogeniones y las variaciones bruscas de pH por ese mismo motivo. Están formados por un ácido débil o una base débil y su sal. ¿Qué es un ácido débil y qué es una base débil? Aquí tenemos un ácido y una base. Un ácido débil es aquel que le va a costar ceder su protón, entonces como que no va a querer separarse y cuando lo separan, en estos de acá, en el protón y en la base, se van a unir al ratito y van a volver a formar el ácido. Lo mismo con una base débil. La base débil le gusta estar sola, entonces no le gusta aceptar protones. Y cuando lo acepta para formar el ácido, se separan rapidito. Y es así el ciclo. Se unen, se separan, se unen, se separan, se unen, se separan, se unen, se separan y así. Eso es un ácido y una base débil. Y una sal. Frenan variaciones de pH que la adición de un ácido o base haría al medio. La acción amortiguadora se realiza por la acción conjunta de todos los tampones disponibles y no solo de uno. Ahorita vamos a ver que hay muchos tampones, que hay muchos amortiguadores. Entonces, cuando nosotros ingerimos ácidos o alcalinos, en este caso se llaman bases, no solo va a actuar uno, sino que es regulación de pH para evitar que nuestro pH se haga muy ácido o muy alcalino, van a tener que actuar todos. Y todos los pH, todos los amortiguadores tienen que dar de su parte para que nosotros no nos hagamos daño, no nos muramos también por estas variaciones de pH. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo que en el agua no es un tampón por si acaso, no funciona como amortiguador. Se le agrega una sustancia ácida. El pH del agua es 7, es neutro. Se le agrega la sustancia ácida y baja, miren, bruscamente a 3. O sea, bajó hartísimo, se acidificó el agua. Ahora, con una solución tampón aquí, tenemos que el pH es 7, digamos. Se le agrega el ácido, el tampón como que lo amortigua ese ácido y miren cuánto baja. 0.1. Esa es la función del tampón, del amortiguador. Evitar esos cambios bruscos. Y esto es importante también. Son compuestos que reducen las concentraciones de hidrogeniones y las variaciones bruscas de pH y la formación de estos. Están formados por un ácido o base débil y su sal. Esto siempre pregunta la doctora. ¿Cuáles son las principales soluciones tampones que tenemos en el organismo? Aquí tenemos la hemoglobina, que sí funciona como un amortiguador de las variaciones de pH. Tenemos las proteínas que están en nuestro organismo también, los tampones fosfatos y el bicarbonato. Este es el más importante en los trastornos del equilibrio ácido-base. Este lo vamos a ver más adelante en el otro tema. Muy bien, tenemos la hemoglobina. La hemoglobina como tal se llama, se la abrevia como HB, ¿no? Entonces la base es la hemoglobina con un signo negativo, porque tiene carga negativa. En el ácida, la hemoglobina ácida es la hemoglobina protonada.
Esto es un poquito complicado de entender, pero siempre lo preguntan. Tenemos el tampón proteína, que tenemos su composición, su ácido débil, que es la proteína protonada, o sea, la proteína con un hidrogenión, y su base conjugada, que es una proteína sin hidrogenión y con un signo negativo. Después el tampón fosfato. Estos nombres son medio complicados. Tenemos el ortofosfato diácido, porque miren, aquí van a tener 2 hidrógenos, y aquí está el grupo fosfato. Y el ortofosfato monoácido, que esta es la base porque solo tiene un hidrogenión.